Vamos a comenzar con la parte de FineReader Server que comenzábamos. Hay una pregunta que habéis puesto ahí en el panel de preguntas y respuestas, que es qué diferencia hay de rendimiento entre reconocer, entiendo que será un PDF o un escaneado. Vamos a ver, cuando escaneamos algo, lo podemos guardar en formato PDF como imagen o cualquier otro formato de imagen. En ese caso me da igual, es una imagen. Es un PDF que no permite búsquedas, es una imagen. Es otro formato de imagen como TIFF, como JPG. Otra cosa es el PDF que sí permite búsquedas. Ese ya está reconocido. Entonces, cuando me envían un PDF que se ha creado digitalmente, yo escribo en Word y lo paso a PDF, normalmente es un PDF que ya permite búsquedas, no necesito mucho reconocimiento. Pero si es una imagen, sea formato PDF, JPG, la que sea, el rendimiento es muy parecido, no hay mucha diferencia por el formato de archivo. Sí, obviamente tiene que ver el formato de archivo con la calidad y todo ese tipo de cosas. Hace mucho más al rendimiento las opciones que yo escoja, ¿vale? En cuanto al tipo de reconocimiento que voy a hacer, que el tipo de archivo que bueno, pues eso, que estemos utilizando, ¿vale? Ok, como decía, nos metemos en FineReader Server. Fijaros, en FineReader Server, bueno, te lo tengo instalado aquí en mi máquina, pero esto normalmente la idea sería tenerlo instalado en un servidor departamental o de una empresa, etc. ¿Vale? Con FineReader Server siempre va a haber una consola de administración remota que es desde donde se trabaja, en el servidor o desde donde se acceda. No tienes por qué acceder desde el servidor. Pero siempre va a haber una consola de administración remota. Por defecto también va a haber una estación de digitalización, de indexación, de verificación. Se pueden poner más estaciones, adquirir licencias, etcétera, etcétera. ¿Vale? Puede haber tantas estaciones de indexación, por ejemplo, como queramos. Y esas estaciones, por así decir, son aplicaciones web, ¿vale? Entonces, se van a poder abrir desde donde nos interesa abrirlos, ¿ok? Para empezar a trabajar, lo hacemos desde esta consola de administración. ¿Y qué es lo que vamos a hacer desde la consola de administración? Vamos a hacer flujos de trabajo, principalmente. Algo parecidos a lo que hemos visto antes en FineReader Corporate que hacíamos para automatizar las tareas. Solo que aquí, al ponerlo en un servidor y no ser una cuestión de un número específico bajo de documentos al mes, vamos a poder tratar con volúmenes grandes de documentos. Por defecto, el server me viene ya con dos workflows creados, un poco pues para verlos de ejemplo, poderlos abrir y ver un poco cómo están hechos, ¿de acuerdo? Cuáles son los pasos, etcétera, etcétera, y bueno, poder ir aprendiendo, ¿vale? Por defecto están también activados, ¿de acuerdo? Están siempre activos. Se podrían cambiar, meter una programación, pero por defecto están siempre activos. Si no queremos tenerlos, bueno, simplemente borrarlos, pagarlos, ¿vale? Detenerlos si ya no están ni activos ni nada. Ok.
vamos a crear uno de estos flujos, que es la parte principal. Antes vamos a ver que, bueno, aquí tenemos un pequeño menú con algunas opciones. Pues el registro de trabajo, que logs, nos van diciendo ya, aquí hemos hecho esto, lo otro, lo de más allá. Luego, ¿cuántas estaciones de procesamiento tenemos? Estaciones de verificación, estaciones de indexación, a quién, ¿vale? Está utilizando esto, etc. Aquí podemos dar de alta los usuarios, ¿ok? Podemos crear usuarios. Perdona, que se había metido ahí un micrófono. Podemos dar de alta usuarios, ¿de acuerdo? Podríamos meter aquí el dominio o el nombre del ordenador, si está en un ordenador, si está en dominio, el nombre del usuario, ir agregando usuarios, ¿vale? Pues para que utilicen las diferentes estaciones, bueno, hacer toda la gestión de usuarios, la gestión de las licencias y, bueno, registro de todos los eventos que se van produciendo. Entonces, desde aquí, desde FineReader Server, podemos parar el servidor, reiniciarlo, ver algunos temas que tienen que ver con la configuración, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, desde aquí, desde la parte de la consola de administración, obviamente podemos administrar todo el servidor con cada uno de sus aspectos. ¿Vale? Bueno, nos vamos a meter en la parte fundamental, que es crear un flujo de trabajo. ¿Vale? Vamos a crear uno nuevo. Y vamos a ver que en muchos sentidos es como el flujo de trabajo que hemos creado en FileReader Corporate, aunque con más opciones, algo más completo. ¿Vale? Muy bien. Vamos a darle un nombre. Ejemplo, vamos a llamarlo ejemplo 01. ¿Vale? ¿Qué tipo de flujo de trabajo vamos a crear? Vamos a crearlo sobre una carpeta, ¿vale? Que es una carpeta del servidor, una carpeta de red, etcétera, sobre una biblioteca de documentos de SharePoint, ¿vale? Estos flujos se crean exactamente igual sobre una biblioteca de documentos de SharePoint. Esto hace que podamos automatizar los procesos en las carpetas de documentos, en las bibliotecas de documentos de SharePoint de forma muy potente, ¿vale? Yo os decía que en el curso que tenemos en vídeo, uno de los vídeos del server, de FileReader Server, es creando un grupo de trabajo de Microsoft 365, que sabéis que crea un sitio en SharePoint con una biblioteca de documentos y conectándolo con esa biblioteca de documentos de ese grupo de trabajo para procesar los documentos, etc. O también sobre un correo, pues un poco como hemos hecho en el ejemplo anterior con el correo electrónico. En este caso lo vamos a hacer sobre una carpeta, ¿vale? También podemos establecer la prioridad. Si tenemos, pues, como es normal, en un servidor, pues que tengamos varios flujos de trabajo y en un momento dado está procesando muchas cosas, tenemos que saber cuáles son los flujos de mayor prioridad y de menor prioridad para asignarles recursos, ¿vale? Lo va a hacer el servidor automáticamente según, si ponemos que todos son de alta, porque siempre es el más importante, pues bueno, pues va a asignar los mismos recursos a cada flujo, pero podríamos, bueno, pues asignar diferentes estados de prioridad para ajustar un poco mejor eso. Ok, y luego, ¿cómo va a ser la actividad del flujo? Si está siempre activo, esto es, va a tener
un agente que va a estar, por ejemplo, diciendo, oye, pues en tal carpeta, en cuanto llegue algo, buscando, ¿vale? Estando atento a que cuando llegue algo, pues procesar. O no es un tema que nos haga falta de forma inmediata. De hecho, a lo mejor ni nos interesa que sea de forma inmediata, sino que nos interesa que sea, pues, por ejemplo, una vez al día, o una vez cada X días, o tantas veces a la semana, etcétera, etcétera. Bueno, aquí podríamos ir creando ¿vale? El calendario. Podríamos darle una fecha de final al flujo, es decir, este flujo lo vamos a tener trabajando 2 meses o un mes, ¿vale? Empieza hoy, pero dentro de 2 meses acaba y ya no sigue adelante el flujo. ¿Ok? Podemos meterlo semanal, podemos meterlo mensual, etcétera, etcétera. Nosotros lo vamos a dejar siempre activo porque, bueno, lo vamos a utilizar ahora y queremos ver cómo funciona, ¿vale? ¿Qué más tenemos que definir? Bueno, vamos a definir la entrada. La entrada es por dónde me va a llegar el documento o a qué ubicación de la red voy a ir a buscar que entren ahí para procesar, ¿vale? Puede ser una carpeta compartida, FTP o SFTP. En nuestro caso va a ser una carpeta compartida. Por defecto, él me da una ruta, ¿vale? O una carpeta que crea al instalarse, que es el input folder, ¿vale? Que está aquí, en donde está instalado el servidor, pues está el forward flow y la input folder. Pero yo puedo determinar que no quiero esa carpeta. Yo voy a crear una carpeta, ¿vale? Como hemos hecho antes, que va a ser entrada. ¿Ok? Vale. Pues le digo que lo que quiero es que se vaya a entrada y que de aquí sea de donde coja los documentos. Ok. ¿Qué va a coger? De momento todos los archivos que entren en esa carpeta. Pero yo podría crear un filtro, ¿vale? O decir, cualquier cosa. No, perdón, voy a borrar todo. Solo las imágenes. Y lo que hace es que me pone un buen número de extensiones de archivo, de tipos de archivo, que tienen que ver con imágenes. Entonces, no va a coger, por ejemplo, un Word o un Excel, sino específicamente todos estos tipos de archivos de imágenes. O PDFs, o ficheros de Office, CSVs, doc, documentos, HTML, ODC, ¿vale? No solo de Microsoft Office, también están los de OpenOffice, LibreOffice, etcétera, ¿vale? Excel, PPTs, ¿vale? Ok. O correos electrónicos, ¿vale? Formatos de entrada admitidos, me lleva hasta aquí, le digo que sí, que estoy de acuerdo, y me enseña todos los que tiene un buen número, ¿vale? Bueno, yo de momento le voy a decir que todo es mejor. Podría meter alguna máscara para excluir algún tipo, es decir, bueno, todos excepto los doc, ¿vale? Y crear una carpeta con excepciones para aquellas excepciones, o sea, esos que entren aquí pero que no se vayan a procesar, que no son de ese formato de archivo, pues me lo llevo a la carpeta de excepciones o una carpeta de salida o hago algo con ellos. Bueno, en principio, como voy a coger todo, no voy a meter ninguna carpeta de ningún tipo.
¿vale? No hemos puesto ningún filtro realmente. Vale, vamos a crear un trabajo para cada archivo o para cada carpeta, porque a mí me podrían meter en esa carpeta que yo he creado de entrada, carpetas con archivos dentro, ¿vale? Entonces, podría crear un trabajo por archivo o un trabajo por carpeta. Vale, yo voy a trabajar ahora por archivo. Si lo pongo por carpeta, como una carpeta pueden ir dentro muchos archivos, ¿ok? Da un tiempo para empezar el trabajo y continuar. Puede llevar varios trabajos en paralelo, claro. A medida que más trabajos en paralelo lleve, pues más recursos del servidor, pero bueno, eso ya es una cuestión, puedo darle más tiempo, etc. Voy a coger cada archivo. Y luego si voy a utilizar las subcarpetas, o sea, si dentro de la carpeta de entrada me coloco una carpeta con archivos y esas subcarpetas también las proceso, ¿vale? Y luego, si las carpetas que quedan vacías después de procesar, las eliminas o no. O decir, no, no, se quedan ahí, o sí, las elimino, ¿para qué hay que dejarlas? Cuidado, también podemos crear scripts de entrada. Tengo un editor de scripts, ¿veis? ¿Ok? Donde puedo crear, programarme un script para controlar de una forma más precisa las entradas. Puedo meterlo en JavaScript, Visual Basic Script, C Sharp. Bueno, no vamos a complicarnos tanto. Finalmente, todo lo que llega a entrada lo vamos a procesar como un solo archivo. ¿Cuál va a ser el proceso? Bueno, primero, como va a haber reconocimientos, tenemos que darle en qué idiomas queremos trabajar. Bueno, pues yo le voy a decir que quiero el inglés, el alemán, pero en la nueva ortografía, el español, el francés, por ejemplo, ¿vale? Y yo creo que con eso me vale. Podría meter más, aquí tengo más, también hay alemán antiguo, que es este que con escritura gótica, bíblico en varios idiomas, o sea, hay muchos, árabe, japonés, chino, todas otros abecedarios, etcétera, y esto para el reconocimiento es importantísimo para poder hacer reconocimientos realmente bien ajustados. Y como nos ocurría antes, pues también tenemos idiomas artificiales y idiomas matemáticos, como por ejemplo lenguajes de programación, etcétera, ¿vale? Una transcripción fonética, ¿vale? Podemos decir que seleccione el idioma automáticamente, ¿ok? En ese caso, él va a hacer una selección de los idiomas que hemos marcado, ¿vale? Perdón, no va a hacer una selección de los idiomas que hemos marcado, ¿vale? Sino que va a ir buscando cuál es el idioma. Eso, claro, enlentece el proceso a si le digo, bueno, no, mira, solo buscan estos cuatro. ¿Ok? Perfecto. Luego, ¿cómo vamos a procesar? Texto, imágenes, solo texto, solo código de barras, ¿vale? Si metemos texto e imagen, ¿vale? No va a diferenciar lo que es texto de lo que es imágenes y, por ejemplo, si hay un texto dentro de una imagen, por ejemplo, un logotipo, ¿vale? Dentro del logotipo hay texto. No va a extraer el texto de ese logotipo, lo va a tratar como una imagen. Si digo que todo el texto va a tratar también el texto que haya dentro de las imágenes como texto y lo va a reconocer. Hay veces que no va a hacer falta, por ejemplo, suponeros que he hecho una foto de un cartel en la calle, ¿vale? Fijaros el típico cartel de obra grande, hemos hecho una foto, pero queremos que extraiga ese texto de la imagen, ¿vale? Pues entonces todo el texto o sobre el código de barras. Bueno, yo le voy a decir
que nos traiga el texto de las imágenes. Luego, ¿qué priorizamos? ¿Calidad o velocidad o lo dejamos en un punto intermedio? Yo lo voy a dejar en un punto intermedio, pero me podría ir a una configuración avanzada, ¿vale? Y decir, bueno, trae códigos de barra, no lo hagas. Detecta detección agresiva del texto vertical. Procesamiento especial para dibujos técnicos con gráficos. Tipo de impresión, ¿vale? Pues por ejemplo, si un escrito con una matriz, una máquina de escribir gótico, ¿vale? ¿Qué perfil de procesamiento de imágenes? ¿Van a ser fotos? ¿Van a ser escaneados? ¿Vale? Aquí podría meter un administrador de perfiles donde puedo ir creando perfiles diferentes, ¿vale? Idiomas y patrones. Pues podría ir agregando algún tipo de diccionario que yo tenga, etcétera. O plantillas de área. Si he creado una de esas plantillas de área que decíamos que las creo con FileReader, ¿vale? Corporate o PDF o estándar, pues bueno, pues puedo aplicarlas aquí. ¿Ok? Bueno, no vamos a complicarnos tanto. Y luego el modo de procesamiento del PDF. Usar siempre OCR, hacerlo automático, usar siempre texto de archivo PDF. Podemos ir marcando otras opciones, ¿vale? No voy a ir tan al detalle, ¿vale? Porque si no, nos daría demasiado tiempo, pero bueno. En principio, podría ir eligiendo cada uno de las opciones y luego incluso meter, pues si voy a meter el predeterminado o va a ser de LibreOffice o de Microsoft Office, ¿vale? Especificar credenciales del usuario para ejecutar conversión a Office dentro mías, personales, etc. Bueno, muchas opciones. Luego, la separación de los documentos. Claro, ¿qué hago? Creo un documento para cada trabajo. Creo un documento para cada archivo. Inicio un documento nuevo cada n número de páginas. Inicio un documento después de cada página en blanco. Por ejemplo, si me llega un documento en donde me dividen los documentos por páginas en blanco, ¿vale? Pues sean las páginas que sean, al llegar a la página en blanco, creo otro documento, ¿vale? O, por ejemplo, con un código de barras. Imaginaros que han escaneado, yo qué sé, pues albaranes, pedidos, y al comienzo de cada uno va un código de barras, pues eso lo utilizo como marca para comenzar el documento, ¿vale? ¿Qué hago con las páginas en blanco? ¿Las elimino o no las elimino? Si detecto páginas en blanco, puedo eliminarlas, y cómo hago el ensamblaje del documento. En la estación de verificación, en la estación de indexado, ¿vale? Si quiero que se haga manual, puedo decirle, bueno, cuando acabes de hacer el reconocimiento, no, el flujo de trabajo pasa porque mandes este trabajo a la estación de indexado, por ejemplo, para que allí decidan, ¿vale?, cómo hacer el ensamblaje del documento. También puedo trabajar con programación, con scripts, ¿vale? Bueno, yo lo voy a dejar con crear un documento para cada trabajo. Luego, el control de calidad, que es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claro que en este proceso es un poco más complejo que los procesos que hemos hecho, por ejemplo, en la corporate, en la hot folder. ¿Por qué? Porque podemos incluir dentro de este proceso las diferentes estaciones. ¿Qué es lo que se incluye en la estación de indexación? Eso, la indexación. ¿Pero qué es? Pues es darle al documento, crear dentro del documento la posibilidad de clasificarlo, de indexarlo, de ordenarlo. Voy a clasificarlo
Pues por algunos datos que yo puedo incluir dentro del documento, ¿vale? Para su clasificación. Y esa clasificación se va a hacer por parte de un operador dentro de esa estación de indexación. ¿De acuerdo? O puedo, en este momento, decir, oye, no voy a aplicar ningún control de calidad, ya que el conocimiento que hace FineReader ya es bueno, me vale y todo es automático. O no, si quiero incluir verificación. Entonces, el flujo va a llegar a un punto aquí en que le voy a decir, bueno, si no quiero verificación, no pasa nada, pero si le digo que quiero verificar los documentos, todos los documentos, va a ir a la estación de verificación para que un operador manualmente vaya verificando cada uno de los documentos. Puedo decirle, no, verifícame solo aquellos documentos en el que la baja fiabilidad exceda el 2%. Esto es posible que el 100% esté bien reconocido, pero hay un 2% de caracteres, como nos ocurrió, nos indicaba en, en lo que hicimos en Corporate, en el flujo de trabajo de Corporate, nos indicaba que había un 2% de caracteres cuyo confianza en el reconocimiento no era del 100%. Bueno, pues sí, hay un 2%, no que esté mal, sino que la confianza, la fiabilidad no es del 100%, pues baja creo que es al 96, 98%, pues eso son los que me verificas, ¿vale? Puedo cambiarla, es decir, pues que sea el 0, el con 1, el 1, lo que sea. Y puedo asignar operadores, ¿vale? Si yo he dado de alta las estaciones de verificaciones a usuarios, ¿vale? Para este flujo de trabajo en concreto, no he dado de alta a ningún usuario, pero podría asignarlo, ¿vale? A unos usuarios o un usuario concreto. Esto no lo va a verificar, este flujo en concreto no lo va a verificar cualquiera, sino estas dos personas. O esta persona o los que yo decido, ¿vale? Voy a verificar todos los documentos porque es posible que no haya ninguno que esté por debajo del 2% y entonces se lo salta, ¿vale? Ok. En el control de calidad automático, lo que hacemos es descartar un trabajo, si el aunque lo verifico todo, pero mira, si está por debajo del 2 o del 1, pues mira, o si está en el 0, pues ese no lo voy a verificar. O si demora más de X tiempo. ¿Por qué? Pues porque tarda mucho, es un documento muy grande, son 600 páginas y mandarlo a que alguien lo verifique las 600 páginas, pues no me interesa, ¿vale? Así que puedo meter esos descartes en el control de calidad. ¿Qué hago con las excepciones? Bueno, normalmente lo va a mandar a una carpeta de excepciones. Hay una por defecto, que es esta de exception folder que él crea dentro de este default workflow. ¿Vale? Dijimos que crea una de excepciones, una de entrada y una de salida. Antes, para la entrada, hemos utilizado una que estaba que hemos creado en el momento ahí en el escritorio. Pero bueno, vamos a dejar esta y estaría bien. Vale, el control de calidad ya lo tendríamos. La indización. Esto es importante, porque ¿qué hacemos con la indización? Bueno, lo que comentaba. Vamos a crear una clasificación para los documentos, ¿vale? Yo puedo crear aquí todo un tipo de documento, unos campos que me van a servir para clasificar de forma automática los documentos desde esa estación de indexación o de clasificado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a crear un nombre, por ejemplo, va a ser
departamento. Y voy a agregar valores. Por ejemplo, pues, marketing. ¿Qué tipo de campo va a ser? De una sola línea. Bueno, podría crear una para cada, ¿vale? Pero también puedo hacer otra cosa, que sea, en lugar de aquí el departamento, aquí voy a poner, pues, el nombre que fuera, pues sería documento, yo qué sé, pedidos, albaranes, contratos, lo que fuera. Voy a poner ejemplo 01. Y lo que voy a hacer es que en lugar de eso, agrego aquí el departamento y no lo voy a hacer de una línea, ¿vale? Lo que voy a hacer es una lista, ¿vale? Y aquí agrego los valores. Marketing, ventas, administración y producción, por ejemplo. Concepto, ¿vale? Y ya tengo un campo. Bueno, voy a agregar otro. Por ejemplo, no sé, origen, ¿vale? Y una casilla de verificación, ¿vale? Pues para marcar si, por ejemplo, lo voy a modificar, en vez de origen lo voy a llamar, bueno, da igual, estado, y vamos a marcar si sí o si no, ¿vale? Podemos agregar otro que sea, por ejemplo, de fecha, ¿ok? Y revisión, fecha de indexación, para que sea más correcto. ¿Ok? Y así voy agregando los campos que voy a utilizar para, puedo meter campos obligatorios, campos que no estén visibles, campos que sean de solo lectura, ¿vale? Puedo meter expresiones regulares, creando una expresión regular con un patrón, ¿vale? Una URL, uno de varias líneas, ¿vale? De número, de moneda, etc. Vamos a meter aquí uno que sea, por ejemplo, pues, conclusiones o comentarios. Y ponemos varias líneas. ¿Ok? También podríamos crear una plantilla. Una vez que lo hemos hecho, la salvamos, la creamos como plantilla y luego podemos cargarla, ¿vale? Y también, por supuesto, podemos crear un script. Podemos utilizar este tipo como predeterminado, etc. En este caso, simplemente vamos a... ¿Veis? Aquí tenemos ejemplo. Podríamos meter más tipos de documento, por ejemplo. Podría haber un documento que fuera albarán, otro que fuera pedido, otro que fuera factura, otro que fuera contrato, y para cada tipo de documento, ¿vale? Pedir un tipo de campos diferentes. ¿De acuerdo? Vale, bueno, para nuestro ejemplo de indexación estaría ok. Y finalmente lo que le vamos a dar es la salida. Vamos a decirle qué tipo de salida vamos a querer para los documentos que hemos procesado, ¿vale? Ok, tenemos esta por defecto, que es un PDF que está equilibrado al 45% entre rendimiento y precisión, ¿vale? Y que va al output folder, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el formato, podemos cambiarlo, es decir, yo no quiero una salida PDF, la quiero a TXT, a Word, a HTML. La configuración, vale, a
PDF estándar o, por ejemplo, PDFA, que es un formato para guardar documentos PDF para archivado a largo plazo, ¿vale? Es el estándar que se utiliza en las ISOs para ese tipo de archivado, ¿ok? La versión automática, pero podríamos decirle no, una versión en concreto. La calidad, ¿veis? La tenemos equilibrada a un 45%. Yo podría decirle no, aunque tarde un poquito más, súbemela a un 60%. ¿Vale? Más calidad, aunque tarde un poquito más. Y si queremos utilizar compresión mejorada, ¿qué resolución queremos? ¿Vale? Podemos decir no. Me hace falta 600 de resolución, o mira, es para enviar por correo electrónico con 150 me sobra. ¿Vale? Este tipo de cosas, esto sí que hace, y hace mucho, en cuanto a rendimiento. Si alguno preguntabais antes, ¿vale? Pues ahí sí que es importante eh, eh, elegir este tipo de opciones pensando que, bueno, que a mayor precisión también requiere un poquito más de tiempo, ¿vale? Bueno, puedo crear marcadores a partir de los encabezados, mantener los marcadores o etiquetas de página en los archivos de PDF de origen, o mantenerlos, ¿vale? Y luego hay muchas pequeñas cosas. Por ejemplo, añadir marcas de agua, números de página, encabezados. Aquí hay mucho trabajo que yo puedo hacer que a lo mejor en los PDFs no van a venir, pero que yo puedo, una vez que se han procesado, ponerlo. Por ejemplo, quiero incluir un logotipo, ¿vale? Para que todos los PDFs incluyan mi logotipo, o el número de página, o un encabezado, o una marca de agua, por ejemplo. Una marca de agua que diga que ese documento ya ha sido procesado. Así no me queda ninguna duda de que efectivamente el documento está procesado. Podemos meter variables, por ejemplo, el número de página, la hora, un texto personalizado, códigos de barra, números Bates, el nombre del fichero, ¿vale? La carpeta, ¿vale? Puedo, por ejemplo, decir, quiero incluir el nombre del fichero, ¿vale? Para que si cambian el nombre del fichero posteriormente, quede el nombre del fichero ahí, que aparezca siempre, ¿de acuerdo? Por supuesto, cambiar la opacidad, hacerlo más transparente, del color de relleno aún más, o cambiar lo que sea que haya que cambiar, ¿vale? La posición. Es muy grande. Nosotros lo que tendríamos que hacer es hacerlo un poquito más pequeño, ¿vale? Tenemos aquí los desplazamientos también, si queremos disminuirlos o aumentarlos, ¿vale? Bueno, lo dejamos ahí en el medio. Si, por ejemplo, queremos cambiar o personalizarlo, mira, yo lo quiero solo un poquito torcido, así, ¿ok? O ninguno, así, en medio. Es posible que si tenga mala suerte, igual no lo veo porque hay justo encima en el documento una imagen o algo así y se ve mal. Por eso normalmente se suele poner un poco en diagonal, ¿vale? Más en ese estilo. Pero bueno, casi. Y en todas las páginas, no, pues solo en la primera página, ¿vale? ¿Qué numeración? Voy a utilizar 5 dígitos y va a empezar por el 1.
¿Continúo la numeración a través de las carpetas o no? ¿Vale? Vamos. El tamaño va a ser en A4. ¿Ok? Puedo cargar un documento, ver las vistas, etc. Bueno, aquí, como veis, podríamos ir incluyendo pues la marca de agua. Luego, por ejemplo, podríamos meter un encabezado a todos. Aquí aparece muy chiquitito, pero a lo que viene es el día, punto, el mes, punto y el año, en formato de 4 cifras el año. ¿Vale? Y como siempre, podemos cambiarlo, ponerlo debajo, etcétera, etcétera. ¿Ok? No voy a incluir ese pie de página porque a lo mejor ya lleva pie de página y bueno, pues no me interesa. Ok, esa es una opción en la que podemos ir añadiendo cosas. Algo muy importante, podemos añadir una firma digital, a lo mejor un aspecto que podemos hacer que pase por por la estación de verificación es firmarlo, ¿de acuerdo? Se podría añadir una firma digital. Bueno, podemos firmar como el que queramos, pero normalmente firmamos, bueno, mi certificado está mal, pero bueno, con un certificado, ¿vale? Pues soy el autor del documento, yo qué sé, pongo cosas, ¿vale? O he comprobado, o he aprobado este documento, por ejemplo, ¿ok? ¿Vale? Lo hago visible. Pues está firmando como que, bueno, es un poco así, pero bueno, da igual. He aprobado el documento, la fecha, incluye todo. Puedo añadir una imagen personalizada, por ejemplo, un logotipo, ¿vale? Etcétera, etcétera. No voy a incluir aquí la firma, porque aparte, pero bueno, se podría añadir, ¿vale? Otra cosa muy importante es que no solo puedo hacer modificaciones sobre el documento en sí, sino también sobre los metadatos del documento. Son los documentos que aparecen en la información del documento. Cuando vamos a buscar la información del documento, no lo que aparece en el documento en sí, ¿vale? Pues podríamos incluir el tipo de metadato que nos interese. Por ejemplo, revisión, lo agregamos, perdón, y el valor, sí, ¿vale? Y así vamos incluyendo nombre y su valor, lo que se nos ocurriera que nos pueda aceptar, ¿vale? Y otro tema es la seguridad. Puedo impedir, una vez que está procesado el documento, ¿vale?, que se modifique. Puedo hacer, como veíamos en la seguridad, solicitar contraseñas para la modificación del documento, o puedo no pedir contraseña, todo el mundo puede seguir viendo el documento, pero voy a restringir, ¿vale?, la edición y la impresión del documento, ¿vale? La restringo siempre, o si hay contraseña, voy a permitir que haya edición, o no, simplemente no voy a permitir que se modifique el documento, ¿vale? O, por ejemplo, puedo modificar el documento, pero no puedo quitarle páginas, ¿vale? Y, por supuesto, puedo ir combinando todas estas cosas, con contraseña, pero pero que pueda modificar, pero no extraer páginas, ¿vale? Permito copiar texto, imágenes y otro contenido, no permito copiar nada, ¿vale? Permito imprimir o no permito imprimir, ¿vale? O no en alta resolución, solo en baja, ¿ok? Una vez que he procesado el documento, tengo muchísimas opciones para que ese documento, pues, yo qué sé, le he metido la firma, le he metido una marca de agua,
y lo hemos revisado. Quiero que ya ese documento pase a archivo y esa copia en concreto no modificaciones queden muy restringidas. Pues bueno, tengo todas las opciones para hacer eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, voy a cancelar, yo no voy a impedir nada. Y luego tengo la configuración avanzada para volver a ver el modo en que estoy, cómo lo veo, el tipo de papel y fuentes, formatos, etc. O sea, podemos llegar a un nivel de detalle muy importante, ¿vale? Ok, voy a cancelo. Simplemente voy a decirle, bueno, perdón, esto sí lo he cambiado a 60. No, dejo la resolución original, 300, aquí no metemos nada, esto sí lo cambiamos a 60, ¿vale? Y dejamos PDF. Ok, ¿cuál es el destino de salida del documento? Pues volvemos a las de antes. Puedo utilizar un servidor SMTP, un servidor de correo electrónico, ¿vale? Esto es, pues, mandar el documento por correo electrónico a algún sitio, ¿vale? Esa sería una opción, la primera. La otra, puedo utilizar una biblioteca de SharePoint como salida, o sea, lugar de salida. Pues todos los documentos procesados se archivan en una biblioteca de SharePoint, lo cual es muy seguro, muy bueno, etc. O lo puedo guardar en una carpeta concreta, ¿vale? En nuestro caso vamos a utilizar una carpeta, ¿vale? Como siempre, me da por defecto la carpeta perdón, que crea el SignReader Server dentro de nuestra instalación, la output folder. ¿Vale? O le puedo dar otra. ¿Vale? Puedo venirme al escritorio, igual que creamos la carpeta de entrada, crear ahí una carpeta, ¿vale? Que ahora le cambiamos el nombre, que sea salida. ¿Ok? Y así lo vemos más fácil. Vale. Si el archivo que estamos salvando ya existe, ¿qué hacemos? ¿Crear un nombre diferente o sobreescribirlo? Voy a decir que crear un nombre, ¿vale? Pues si nos equivocamos o lo que sea, bueno, podríamos sobreescribirlo y decirlo, bueno, ya está, aunque se haya procesado 2 veces, pero no me quedo con 2 versiones, ¿vale? Sería muy razonable, o bueno, pues me quedo con otro archivo, ¿vale? Con otro nombre. ¿Qué nombre va a tener mi archivo? Pues el nombre del archivo, punto, la extensión. O podría tener uno personalizado, ¿vale? Yo podría decir, mira, quiero el nombre del archivo, ¿vale? El día, el mes, uy, perdón, me equivoco. El día, ¿vale? Luego hay aparte el mes y hay aparte el año, ¿vale? Podría, si tengo otro formato, pues poner año, mes, día, que también sería más que razonable desde el punto de vista de archivar, ponerlo al revés, ¿vale? O incluso ponerlo delante del nombre del archivo, ¿vale? Yo podría copio y pego, ¿vale? Poner año, mes, día, guión y nombre del archivo. Perfectamente razonable. Vemos aquí el ejemplo de cómo quedaría, ¿vale? El año actual está con 2 dígitos. Bueno, aquí me va diciendo qué es lo que corresponde, ¿vale? Voy a poner la carpeta, un correo, etcétera, etcétera. Voy a insertar un LQI, perdón.
insertado el email que no lo tengo. ¿Vale? Bueno, aceptamos y este sería el nombre con el que yo quiero sacar ese archivo, ¿vale? Ok, ya he cambiado la salida. Ahora tiene unas cuantas diferencias. El archivo de origen, ¿vale? ¿Qué hago con el archivo de origen? Porque aquí estoy salvando el reconocido. ¿Dónde guardo el de origen? Como nos pasó antes. Él por defecto me lo envía a Output Folder. Bueno, pues lo vamos a dejar, así vemos el uno y el otro, ¿vale? Cuidado, podría guardar también un archivo XML con los resultados, ¿vale? Ese archivo XML, como sabemos, luego directamente se puede coger desde una base de datos o desde programación, ¿vale? Lo vamos a meter ahí en salida, que también está bien. ¿Ok? Vale, pues ya tendríamos nuestro flujo de trabajo en marcha, ¿vale? Por supuesto, podemos revisarlo, está siempre activo y tenemos que meter en entrada un archivo para que la cosa se lance, ¿vale? Lo que va a hacer es procesarlo, hacer varias cosas, nos lo va a mandar a la estación de verificación, luego a la estación de indexación y luego nos va a hacer varias copias. Bueno, pues lo primero, vamos a arrancar nuestro... está procesando y está buscando que entre algo en entrada, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir a entrada, ¿vale? Entonces, aquí tenemos escritorio entrada y aquí, por ejemplo, tenemos estas PNGs, ¿vale? Perdón. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a coger estos PNGs, por ejemplo, estos tres, los voy a copiar y teníamos también facturas, voy a pegar aquí, ¿vale? Vamos a coger esos tres PNGs y, por ejemplo, estas dos facturas. Ok, pues lo llevamos todo a la carpeta de entrada. Uy, ya ha desaparecido. No ha tardado ni un instante en empezar a procesar esto, ¿vale? Nos dice que está procesando. Por aquí abajo nos va diciendo lo que va pasando con ejemplo 1, que se ha iniciado. ¿Y qué ocurre? Lo primero de todo está detenida en indexación, ¿vale? Perfecto. ¿Por qué? Porque hemos metido que hay que hacer indexación y, por tanto, hay que ir allí. Y en verificación, bueno, pues vamos a ir a nuestra estación, ¿vale? De verificación. Ok, bueno, y aquí vamos teniendo. ¿Qué vamos haciendo? Pues vamos verificando cada documento, si está ok, ¿vale? Vamos haciendo los cambios oportunos. Oye, no me cojas esto, que no lo quiero, cógeme aquello, ¿vale? Reconóceme otra vez, ahora sin eso. Bueno, hacemos todos los cambios y una vez que estamos conformes, podemos rechazarlo como que está mal, ¿vale? Podemos iniciar una verificación paso a paso que va diciendo, ¿qué hago con esto? Pues esto está bien, ¿vale? A ver, o agrégalo al diccionario, omite. ¿Qué hago con esto? No, esto, amigo, es una imagen.
¿vale? No me lo reconozcas, empieza por ahí, ¿vale? Yo aquí podría decirle, quita el teléfono, ¿vale? Y reanudo, esto también es la imagen, ¿vale? Bueno, quería volver a darle al conocimiento habiendo quitado esa imagen y así no tendría, confirmo, ¿vale? SR Reyes está bien, ok, Paul, pues está bien. Veis que muchas veces, pues bueno, realmente, aunque baja, porque ve que podría estar separado esa I de esa L, es una posibilidad, pero bueno, así siempre suele estar bien. Bueno, acabo mi verificación y puedo rechazar o aceptar el documento. Lo acepto. ¿Lo deseas aceptar? Sí. Vale, pues me va a llevar, ¿vale? Al siguiente y así, uno a uno, todos los que he puesto, porque le he dicho que quería verificar todos. Lo normal no es verificar todos, lo normal es verificar aquellos que el propio FineReader nos dice que, bueno, que el nivel de seguridad o de confianza en el conocimiento del documento ha descendido muy poco, porque en realidad es muy poco, pero que ha descendido, ¿vale? Por ejemplo, aquí se plantea esta imagen, pues bueno, pues es una imagen, me parece estupendo, bueno, vamos a aceptar todo porque, vale, ya no hay más documentos, ¿vale? Se abrirá otra vez cuando llegue a la cola algún otro nuevo documento. Yo puedo tener esta estación abierta en una estación de trabajo o alquilar cuando me dé la gana y según vayan llegando nuevos documentos irán apareciendo aquí, ¿vale? Ok, veis que ya esto ha durado 4 minutos, bueno, llevamos más tiempo porque llevamos mucho tiempo hablando, pero bueno. ¿Qué es lo siguiente que me falta? Indexar, esto es clasificarlo. Aquí me dice qué va a pasar con las salidas. Hay dos carpetas de salida. Esta y esta. Una con lo que hemos procesado y otra con el original y las excepciones. Pero todavía estamos esperando a que me vaya a indexar. Vale, me voy a ir a indexar. Me vengo aquí, abrimos la estación de indexación. Vale, y tenemos el primer documento y fijaros los campos que pusimos para indexar. Tipo de documento, solo había un tipo. Podríamos haber tenido 7 tipos, que era ejemplo 01. ¿Vale? Pero solo hicimos uno porque, bueno, tampoco tal. ¿De qué departamento es? Pues de ventas. El estado, está bien, lo marcamos. La fecha, la marcamos. Y comentarios. Vale. Ok. Ahora ya hemos clasificado el documento. Este documento lleva sus metadatos, que es de este tipo, ¿vale? Que podríamos haber puesto aquí, por ejemplo, estado de tarjeta de crédito, creo que es, o bancario, o contrato, o pedido, los tipos que nos interesaran. Y luego, dentro de cada tipo, pues los campos por los que queremos clasificar. Una vez clasificado, aceptamos el documento o lo rechazamos, ¿vale? Y va a ir al siguiente. Como le hemos dicho, queremos hacerlo con todos, ¿vale? Pues vamos haciendo lo mismo. El tipo, le vamos a dar ejemplo 1 porque no tenemos más. Este va a administración, estado tal, fecha tal, no voy a meter ningún comentario, ¿vale? Y así vamos clasificando los documentos porque así se lo hemos pedido, para que queremos archivarlos y archivarlo en el sitio que le corresponda, ¿vale? Y con los datos, las características que queramos archivar cada uno de estos documentos. ¿De acuerdo? Hemos puesto que ningún campo era obligatorio, pero todos eran visibles, ¿vale? Podríamos no rellenar nada porque ninguno era obligatorio, pero bueno, la verdad es que indexar aquí es súper sencillo. Ya estarían todos, ¿vale? Cuando haya más, ya llegarán, ¿vale? Ahora están indexados las 5 páginas, ¿ok? Bueno, tiene las 5 páginas. Él sigue esperando por si he hecho más darle, por así decir, a la carpeta de entrada, pero en estas carpetas tenemos que tener la salida. Vamos a ir a la carpeta
de entrada, ¿vale? Un escritorio, entrada, a ver, no, entrada es la entrada, es salida, perdón. Salida, ¿vale? Y aquí en salida tenemos cada uno de los documentos en PDF con el formato que pusimos de año, mes, día, con la numeración 2, 3, 4, ¿vale? No, esto venía propio del nombre, con el nombre de cada factura, ¿vale? Hemos hecho el reconocimiento ya en estas, y que puedo hacer búsquedas, por ejemplo. Bueno, aquí estoy trabajando, fijaros, con FineReader PDF, lo he abierto con FineReader PDF, es que tener un FineReader en el escritorio siempre es útil, claro. Por ejemplo, aquí voy a buscar a Peters, ¿vale? Y ya sí que me lo busca, etcétera, porque esto ya es un PDF que permite búsquedas. Y hemos guardado los XML, ¿vale? ¿Por qué? Porque con estos XML un programador puede utilizar, no sé, el nombre de, o el contenido, o todo lo que haya, ¿vale? Definido en ese documento. ¿Ok? Pero bueno, si no queremos, simplemente sacamos nuestros archivos en PDF, ¿vale? Y luego tenemos, bueno, y en salida, aquí tendremos en output, ¿vale? La otra salida que hemos preparado, ¿ok? Con las imágenes y con los originales, ¿vale? Y ya tendríamos el flujo de trabajo completo.